¿Cierto? Bien. Le voy a pedir a algún ujier que esté dispuesto a trabajar. Ahí voy. ¿Ya estamos orando? ¿Estamos orando? Bienvenidos a los que nos están escuchando por esta grabación o transmisión. También le pido que interceda usted por mí para que el Señor en donde está, en el momento que esté escuchando esta palabra, haga una obra de viajes en el tiempo, ¿vieron? Porque el Señor es eterno, no tiene problema de viajar en el tiempo. Y su oración me llegue ahora para que le llegue lo que le tengo que mandar. Así que le damos muy fuerte aplauso a los que nos están escuchando. Una bienvenida acá a Vino Nuevo, Casa de Oración. El Señor es eterno y todos sus planes son eternos. Por eso a veces vemos que el Señor empieza con lo que va a terminar. ¿Sí? Le voy a pedir a un ujier, si quiere y tiene ganas de trabajar, ponga el cofre con patas largas acá cerca, porque quizás usted sienta la necesidad de parte de Dios de sellar esta palabra, porque ahí dice, esta es la parte que era para mí, usted va y pone el gancho, ¿sí? Pero sin presiones, ¿sí? Esto es por las dudas de que sí era para usted el paquete. El Señor muchas veces empieza por donde termina, ¿sí? ¿Vieron las remeras que tiene el Ministerio de Danza? Las nuevas, las lindas y nuevas remeras que se hicieron hace poco. Tiene una palabra, abajo si no me equivoco. ¿Qué dice qué? ¿Quién me dice? Que no sea el Ministerio de Danza, claramente. Fuerte. Maranata. ¿Y quién me dice de los que no gritaron Maranata, qué significa eso? No, ustedes lo dijeron. Claro. ¿Qué significa? El Señor viene. ¿Sí? ¿Cómo? Te estoy spoilando la palabra, perdóname. Voy a parar acá con esto. El Espíritu está hablando. El Espíritu está hablando. El Señor viene. El Señor viene. Y como les dije recién, como el Señor es eterno, a veces empieza por donde va a terminar. ¿Sí? Entonces les quiero hablar. El Señor me puso en el corazón. A usted capaz que le parece ridículo esto que le estoy por decir, pero hoy es el cumpleaños del pastor Elías y de una gran amiga, Belén, que creo que no la veo, por acá se tomó el franco. Está bien, es el cumpleaños. Y el Señor me dijo, vas a hablar entonces de Elías y de Belén. Porque claro, es fácil, con nombres bíblicos Dios le puede hablar. Entonces el Señor me dijo, tenés que ir a buscar de Elías, pero no del Elías que vos conocés, del otro Elías, del Elías no oficial. De Juan. ¿Te estoy spoileando o todavía no? Acá ya no fuimos, bien. Y el Señor me fue a hablar de Juan y me hizo leer acerca de Juan, que hizo una contribución muy corta. Y en los cuatro relatos del Evangelio que tenemos, Juan el Bautista hizo una contribución corta en los relatos que tenemos del Evangelio, pero no poco importante. ¿Sí? El Señor me llamó a leerlos, a que me ilustrara un poquito, a que refrescara acerca de Juan el Bautista. Y voy a leer a Lucas, porque Lucas es el más, de los cuatro evangelistas, es el que más le importó el detalle histórico y el más de cómo pasó qué cosa antes y cuándo y después, y ordenó un poco todo lo que había, ¿sí? Entonces vamos a ir a Lucas, 1, 5, que es cuando se anuncia el nacimiento de Juan. ¿Sí? Cuando lo tengan, ustedes me dicen. Acá voy a leer en la Reina Valera contemporánea, así que puede ser un poco diferente de lo que tengan ahí, pero es básicamente el mismo texto. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Un sacerdote, tengan eso en cuenta, ¿sí? Los sacerdotes solían ser de la tribu de Leví, de la clase de Abdías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón, ¿sí? Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irrepresible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Usted pare acá y diga, ¡fuá! Porque la ley es muy difícil de seguirla. Que de este hombre Zacarías y de su esposa Elizabeth se diga que lo seguían a rajatabla es bastante, ¿sí? Sépanlo que es un montón de lo que estamos hablando acá. Pero no tenían hijos
porque Elisabet era estéril y los dos ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, o sea, a la clase esta de Abdías, de la que estábamos hablando, le había llegado el turno, se iban rotando, era como que tenían turnos rotativos los sacerdotes, ¿sí? Y le toca a Zacarías oficiar. Y también le toca en suerte, el número 9, vamos ya, entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Y mientras quemaba incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías y estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor, claro, porque se suponía que tenía que estar solo y se le apareció un coso ahí, se le apareció un tipo de golpe. ¿Cómo no? Te vas a amedrentar un poquito, ¿cierto? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. De acá sabemos que Zacarías no se había dado por vencido, que ya los dos viejos, estériles, Zacarías igual quería tener un hijo y seguía orando, parece. Entonces vino este ángel y le dijo: tu oración fue oída, fue escuchada. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Era una persona bastante particular este niño que iba a nacer, este Juan el Bautista. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, y lo precederá con el espíritu y poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. ¿Sí? Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo ya estoy muy viejo y mi esposa de edad avanzada. Y esto es la parte que a mí me parece más increíble, porque si bien estaba orando, y si bien era un sacerdote, y si bien había leído la Biblia en la que te dicen que a Abraham le pasó exactamente lo mismo, no le creyó al ángel cuando vino y se lo dijo, ¿sí? Le dijo: ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? Y el ángel le dijo: mirá, yo soy un ángel, no lo vamos a leer a eso, y porque no me creíste, porque me envió el Señor, te vas a quedar mudo hasta que este niño nazca. Y así pasó. Vamos a saltar un poco esta parte. En el medio se anuncia el nacimiento de Jesús. Era 6 meses o 5 meses, no me acuerdo bien, lo leí más temprano. 6 meses después, era 6 meses mayor Juan el Bautista que Jesús. Tenían básicamente la misma edad, hubieran ido a la escuela juntos probablemente, según nuestras normas actuales, ¿no? María visita a Elisabet porque eran parientes. Era María y era pariente de Elisabet, era parentela, eran, anda a saber, primas lejanas. Se juntaban a tomar mate, comer bizcochitos, ¿sí? Como nosotros. Y resulta que, claro, ya Elisabet tenía la panza así y siente, apenas llega María recién embarazada de Jesús, salta en el vientre Juan y dice: sí, ese es. Inmediatamente el bebé ahí percibe al otro bebé, ¿sí? Y pasan un montón de cosas muy, muy interesantes y se profetizan y cantan. Después le invito a que lo lea, están bastante interesantes, ¿sí? Capaz que Dios tiene algo para usted ahí. Vaya a buscarlo. ¿Sí? No se quede con lo que yo le estoy diciendo acá. Vaya a buscarlo. Nace Juan el Bautista. Como el padre no hablaba, todos le dicen el Zacarías chiquito. Lo dice ahí, lo dice la Biblia, usted lo puede leer. Vieron como a mi hija le dicen: pero sí es una Josecita, porque igual al padre. Bueno, parece que Juan era bastante parecido al padre también. No le alcanza a poner nombre porque estaba mudo. Y le empiezan a decir el Zacarías chiquito, el Zacarito le decían. ¿Sí? Entonces, le preguntan al padre y no le dice: se va a llamar Juan. La esposa también ya lo sabía, ¿no? Se va a llamar Juan. Y cuando el padre dice: se va a llamar Juan, es cuando se le pasa el mutismo que tenía. Dios le desata la boca y le dice: ah, viste que yo tenía razón, le dice Dios. Porque muchas veces Dios nos hace eso. Viste que tenía razón. Y ahí Zacarías apenas se le pasa el mutismo y dice: sí, se tiene que llamar Juan, efectivamente. Empieza a profetizar.
Y dice un montón de cosas. Y una de las cosas con las que me voy a quedar es el versículo 80 del mismo 2, creo que seguimos, no, en el mismo 1:80, que dice, el niño, después de toda esta profecía que dice sobre él y sobre el que él iba a anunciar, ¿sí? Dice, el niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados. Vivió en lugares apartados hasta el día en el que se presentó públicamente a Israel. O sea que apenas pudo, se fue a vivir al desierto, porque después vemos que él venía del desierto, ¿sí? Por esta razón, a Elías se lo cree que era parte, ¿vieron lo que explicó el pastor Elías hace poco acerca de que habían sectas judaicas que no eran efectivamente sectas como las conocemos hoy, sino que eran formas de pensar, formas de entender la ley, formas de entender lo que estaba pasando, una forma filosófica de entender a Dios eran esas sectas judaicas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, esos son los más famosos, pero había una tercera orden en la época que eran los esenios. Eran una orden de profetas y maestros que vivían en el desierto. Se fundó 200 años antes del nacimiento de Jesús. Por razones que después ustedes se pueden investigar y seguramente Dios le va a hablar. Investigue y Dios le va a hablar, ¿sí? Pero se cree que Juan pertenecía a esta secta. Una gente que le preparaba el camino al Señor en el desierto. Ese era su lema. Eso es lo que conocemos de los registros históricos de esta gente. Y bueno, Jesús nace, crece, llega a sus 30 años. Juan también tenía la misma edad. Y acá nos dice en Lucas 3:2 que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes y en esos días Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y le dijo, vamos que arrancó, vamos que empezó, ¿sí? Y fue entonces Juan por toda la región de Jordán y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, tal como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto, preparen camino al Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y colina será nivelado. Plano. ¿Sí? ¿Me escucharon? Todo monte y colina será nivelado. Todo valle será rellenado. Chato. Y todo camino, los caminos torcidos serán enderezados y las sendas dispares serán allanadas. Y todos verán la salvación de Dios. ¿Sí? Llano, recto. Esto es lo que venía diciendo Juan. En los otros relatos de los otros autores del Evangelio, en su versión, vemos un montón de cosas de Juan. En un momento, en el Evangelio de Juan, justamente, no de este Juan, del otro, este Juan el Bautista, le preguntan a Juan, bueno, Juan, ¿sos Cristo? Y Juan dice, no. Bueno, Juan, ¿sos Elías? Y Juan dice, ¿qué dice? Fuerte. Porque no era Elías, está bien. Bueno, ¿sos el profeta? Juan dijo que no, tampoco. Y entonces estos fariseos que los habían mandado como una delegación a averiguar quién era este que andaba bautizando y por qué decía lo del perdón de los pecados y todas esas cosas, dice, bueno, decinos quién sos entonces, porque nos mandaron a preguntar. Nos mandaron a preguntar, ¿quién sos? Y Juan dice, yo soy, de nuevo esto mismo, la voz que clama en el desierto, que vengo a preparar el camino del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor viene. ¿Quién está escuchando esto? El Señor viene. ¿El Señor viene? ¿Usted está seguro? El Señor viene.
¿Y sabe por qué le pregunto si está seguro? Porque cuando uno sabe que el Señor viene, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Fuerte. Prepararse, sí. Pero ¿qué estaba haciendo Juan? Que él sabía que Jesús venía. Fuerte. Ahí va. Preparar el camino. Porque el camino no estaba preparado. Porque Jesús va a venir y va a pasar derecho. Y si no preparas el camino, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar derecho igual. Va a pasar por donde Él quiera. Entonces prepara el camino, prepárate. Prepara donde estás parado. Y hacele espacio. Corre las cosas que están fuera de lugar. ¿Usted me está escuchando o no? ¿Usted tiene todo ordenado? ¿Usted tiene todo en el camino? Tiene las cosas. Más vale porque así vivimos. Porque en la vida que tenemos las cosas por el camino. Las vamos dejando donde vamos cayendo. Ponemos acá, acomodamos acá. ¿Y saben qué? Voy a hacerles una prueba. Y me van a entender después lo que les voy a decir. Tiene que ser fuerte esto, porque si no nos queda en la grabación y yo quedo como alguien que habla al vacío. ¿Sí? Fuerte. Mejor pájaro hermano que 100. Mejor pájaro hermano que 100 volando. Este es otro. A ver. Los hermanos sean unidos. Esa es la ley. Yo sé que los estoy provocando, pero si ustedes se lo saben, aunque no lo digan, lo están pensando, ¿cierto? ¿Saben qué es lo que no soportamos? Las personas así de carne y hueso como usted y como yo. Los espacios vacíos. Si sabemos lo que va, lo rellenamos. Y si aunque no lo digamos, sabemos que ese es el relleno que va, ¿cierto? ¿Cierto? Y si no estamos haciendo nada, es raro que nos quedemos mucho tiempo sin hacer nada, ¿cierto? Buscamos algo para hacer, porque el hueco no nos gusta. El vacío no nos gusta, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué nos está diciendo acá? A través de la vida de Juan, que esto es algo cíclico, porque también vemos lo mismo en Apocalipsis. Que el Señor viene y que nosotros que tenemos que hacer ¿qué? ¿Llenar el hueco? No. Correr las cosas. ¿Cierto? Correr las cosas del lugar. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene cosas para correr? ¿Quién tiene cosas para dejar de meter en los lugares donde no van porque hay un hueco? Porque nos encanta jugar como al Tetris, ¿vieron? Si tenemos el baúl y nos vamos de viaje, lo llenamos hasta el tope y vamos acomodando las maletas y no puede quedar ningún lugar vacío. Porque los lugares vacíos como que nos dan pánico, ¿vieron? Tenemos una fobia al vacío. Pero el Señor viene. Juan nos dice, el Señor viene. Y viene con el espíritu y poder de Elías para volver el corazón de los hijos a los padres y para provocar arrepentimiento y justicia en nosotros. El Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Entonces, yo sé que puede ser un poco duro lo que estoy diciendo, pero si el Señor viene, ¿le tenemos que hacer lugar o le tenemos que rellenar el lugar? Les quiero hablar de algo bien local, bien de ya. Estamos haciendo un esfuerzo de casas de oración, ¿cierto? ¿Usted por qué lo está haciendo? ¿Porque no tiene nada mejor que hacer? ¿Porque tiene que llenar un hueco? ¿Porque se lo dijeron los pastores? Porque no nos podemos quedar quietos, ¿cierto? Porque no podemos hacer un espacio para Dios. ¿Por eso lo va a hacer? Porque falta algo, falta una pieza ahí. ¿Falta algo? ¿Por eso lo vamos a hacer? ¿O lo vamos a hacer porque esas casas de oración van a ser un espacio para que Dios se manifieste?
Si usted entiende que las casas de oración son un espacio y no un relleno, entiende que no la hace para que la gente que venga, la hace para Dios. Entonces usted va a entender lo que dijo recién la pastora. Y si no me vienen, ¿qué hago? Y la casa de oración es casa de oración igual. Y oramos, ¿cierto? Porque era para Dios, no era para la gente nueva. O era para el pastor que se lo pidió. Y como no está el pastor y no está la gente, bueno, no hacemos nada. ¿Cierto? Es un espacio para Dios. Usted se va a encontrar con Dios en las casas de oración. No la gente. No esa gente hipotética, ¿vieron? Esa gente imaginaria que va a venir, que no sabemos quiénes son, pero hay que crecer, porque no podemos tener hueco, las sillas están vacías. Entonces va a venir gente, ¿cierto? No, ¿por qué no nos preocupamos por hacer que este lugar sea un espacio para Dios? ¿Por qué no nos preocupamos porque las casas de oración sean un hueco vacío para el Señor? ¿Por qué no nos preocupamos que nuestras casas, con nuestros hijos, sean un camino preparado? ¿Por qué nuestra vida misma no tiene un hueco? Porque vieron que apenas nos sale algo mal, ¿qué hacemos? Silvina, mi esposa, ¿qué hago cuando me sale algo mal en casa? ¿No te echo la culpa a vos? ¿Le echo la culpa a los chicos? Porque ¿cómo vamos a dejar el hueco? Yo le voy a echar la culpa al que sea. No es culpa del pastor que me mandó a hacer la casa de oración. Culpa de mi mujer que me habló mal. ¿Cierto? Escucho muy pocos amén. Se nota que es para ustedes porque no hay mucho entusiasmo. Porque apenas nos sale algo mal, tenemos una explicación de por qué no fue nuestra culpa. ¿Sí? Yo hace más o menos un mes me caí en moto. ¿Y saben de quién fue la culpa? Fue mía la culpa. Pero ¿saben lo que le digo a la gente cuando me pregunta? No, que estaba lloviendo. Estaba lloviendo y me caí claramente. Pero frené con la rueda adelante, en la lluvia. Y eso no se hace. Y yo lo sabía. Yo me caí. ¿Y por qué? Porque fui yo y punto. Pero ¿cuánto nos cuesta reconocer esos errores? ¿Cuánto nos cuesta? Díganme, ¿cuánto nos cuesta a nosotros dejar el hueco para el que el Señor se manifieste en nuestros errores? Porque la Biblia dice que a Él le gusta nuestra debilidad, porque ahí Él se puede manifestar. Pero si estás tapando tu debilidad, ¿cómo vas a hacer para que el Señor se manifieste en tu vida? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál es el mecanismo? Yo les voy a decir cuál es el mecanismo que están usando todos ustedes, porque es el que está usando yo. Como no nos gustan los huecos, no nos gustan los espacios vacíos, porque hay que llenarlos con algo. ¿Saben qué hacemos cuando, porque no hay lugar, Dios no viene? ¿Saben qué hacemos? Nos hacemos una escalera, lo más larga posible, para ver si lo encontramos a Dios. ¿Y saben qué? Nos metemos a orar, a buscar a Dios. Y Dios dice, bueno, dale, voy. ¿Tenés lugar? No, pero te estoy buscando. ¿Pero dónde bajo? No, yo voy. No, yo quiero bajarte, dice Dios. Vos vas a venir después. ¿Cierto? Vos venís después. Pero yo voy ahora. La palabra nos enseña que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Buscar a Dios no es hacerse una torre ni una escalera para ver si llegás a Él porque es inalcanzable, porque no viene porque es inalcanzable. Claro, está en el cielo que va a venir. No, macho, mira, no viene porque no hay lugar. No viene porque no hay lugar. Pero ¿saben qué? Cuando Él quiere llegar, siempre se encuentra con personas que están dispuestas a hacer el lugar. Y les quiero contar algo un poco anterior a todo esto. También en Lucas, cuando Jesús nació. Es un relato bastante navideño, ¿cierto?
Porque en la Navidad recordamos a Jesús. ¿Por qué estoy yo ahora en abril recordando el nacimiento de Jesús? Vamos a ver. ¿Sí? Presten atención. ¿Están cansados? ¿Los aburrí? ¿Estoy hablándole a la gente que para la que era el paquete? ¿Sí? Está, bien. Seguimos, ¿no? Bien. En Lucas 2 dice: por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo, de todo el imperio, ¿sí? Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria. Nos da otro detalle del cual no tenemos idea, porque ¿quién sabe quién es Quirino? Bueno, Quirino era el gobernador de Siria, para el que tenía curiosidad. Por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, a la ciudad de David que estaba en Judea. Imagínense el cuadro por un momento, le pido, porque sé que usted no lo ha pensado esto antes. Que acabamos de leer. Porque en la Navidad esto se nos va, es un detalle que se nos va. Yo les voy a reconocer que se me iba este detalle. Lo tuve que refrescar cuando preparé esta palabra. ¿Qué acaba de pasar? El emperador ordena un censo. Y Quirino dice, bueno, que se vaya cada uno a su pueblo natal, al pueblo de origen. Y José era descendiente de David. La ciudad de David era Belén, donde también era origen el mismo David. David era de ahí, de ese lugar, nació ahí. ¿Sí? Entonces imagínense el cuadro por un momento. Desde todo el imperio romano, todos los judíos que eran descendientes de David o que eran oriundos de Belén, tenían que ir a Belén a decir, yo existo, para participar del censo. Belén era una ciudad extremadamente chiquita, muy chiquita. Belén fue una ciudad que se fundó en torno a uno de los clanes familiares de Caleb, el Caleb de Éxodo. ¿Sí? Era una ciudad familiar. Era uno que se hizo una casa al lado del suegro, después otro al lado del consuegro, y se fueron haciendo así las casas de Belén. Belén era una ciudad pequeña. ¿Cómo? Como Belén, que no es muy alta tampoco. Saludos a Belén, que nos está viendo por TV. No era muy grande. Los profetas dicen, de hecho, porque los profetas dicen que de Belén tenía que salir el Mesías. Y dicen, Belén, vos sos la más chiquita prácticamente de todas las ciudades que hay, pero no por eso sos menos, porque de vos va a salir otra vez. Así como salió David, va a salir otro David. Va a salir el Salvador, el Señor de Israel, el que nos va a guiar y que nos va a salvar. Pero de nuevo, volvamos al plano concreto. Era muy chiquito el pueblo de Belén. Tenía en ese momento, culpa del censo, la ocupación hotelera al 165%. Estaba explotado de gente. Imagínense que había gente durmiendo en carpas, en la calle, unos arriba de otros, en bolsas de dormir, todos amuchados. Imagínense eso, porque eso fue así. Desde todo el imperio explotó Belén de gente. Todos descendientes de Judá que estaban viviendo en otra parte, como José que vivía en Nazaret. ¿Sí? Y así unos días ya que estaban ahí. Dice la ciudad que estaba en Judea para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. María estaba embarazada y lo tenía que acompañar al marido a un censo, a una ciudad extremadamente chiquita y súper extremadamente poblada gracias a las circunstancias del censo. Mientras ellos se encontraban allí, no dice que fue que llegaron, no tenían lugar, vieron esas obras navideñas en las que andan golpeando a ver si los reciben y andan con el burro. No. Dice otra cosa acá, dice que ya estaban ahí hace un rato porque fueron a dar el presente. Se estaban hospedando en algún lugar, el problema no era que no tenían dónde dormir. Se cumplió el tiempo de que ella diera luz y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. O sea que estaban en un albergue.
que no tenía lugar en absoluto para tener un parto y un recién nacido y una cuna. ¿Qué hicieron Belén y María, José y María en Belén? ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, lo tenemos acá, lo ponemos al lado de Pedro y Juan, que están al lado de nosotros, que se vinieron a hacer el censo con nosotros. Acá sí lo acomodamos. ¿Vieron como nosotros? Sí, ¿a dónde va Jesús? Sí, acá lo acomodamos. ¿Dónde va? Donde podemos. ¿Por qué? ¿Para qué? No, si acá hay lugar, lo ponemos arriba de la madre, que duerma al lado, qué sé yo, ¿cierto? Pero no. José y María no hicieron eso. Se fueron a un pesebre, que no era un lugar pensado para ellos claramente, pero en el pesebre, que era el único lugar donde no había durmiendo nadie, parece, solamente los animales, donde había un lugar, hicieron un lugar. Buscaron hacerle un hueco donde no había a Jesús, para que pudiera existir, porque Jesús quería venir en ese momento, en ese lugar tan crítico de la historia, y se cumplió la profecía. Ahora, nosotros a Jesús lo acomodamos donde viene, lo metemos en la guantera, el baúl con el resto de las maletas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si no tenemos un espacio en nuestra vida, que sea como un pesebre, ¿vieron? No era óptimo. No era óptimo para nada, no era bueno el lugar. Pero era un lugar que estaba dedicado a Jesús. Ese lugar no lo compartía con nadie. ¿Sí? No lo compartía con nadie. Si nosotros no tenemos un lugar en nuestra vida, un hueco que no compartamos con nada ni nadie, para que Jesús esté ahí, usted realmente, le pregunto, ¿tiene a Jesús en su corazón al final o no? Puede venir acá a la iglesia, puede escuchar al que predica, le pueden gustar las canciones, pero el lugar se lo tiene que hacer usted a Jesús en el corazón. Porque el Señor viene. Y si no le hace lugar, ¿a dónde va a estar? Es más importante que ese lugar reservado sea para Cristo. Que cualquier otra cosa que usted acomode, haga malabares con el niño Jesús, ¿vieron? ¿Me estoy explicando? Usted, si no está dejando un espacio en su día, en su agenda, que no negocie, que no ande moviendo, que no ande corriendo, porque a Jesús no lo llevaron del pesebre a la habitación, de la habitación al garaje, del garaje lo pusieron en el auto, dependía el día de la semana donde era que Jesús lo ponían, ¿cierto? No. Jesús estaba en el pesebre y ahí le prepararon la cuna y ese era su lugar. Si usted no tiene un lugar así, con Dios, si usted no le deja el espacio a Dios, donde usted se calla y deja que Dios le hable, si no le ponemos a hacer esto, ¿realmente somos seguidores del Señor? Es una pregunta que a mí me empezó a interpelar. Yo creo que el Señor viene si estoy haciendo malabares, si estoy viendo dónde lo pongo, si voy improvisando. Yo creo que el Señor se va a manifestar en las casas de oración, si la ando acomodando como puedo, como más me queda cómodo, que no me moleste. Yo creo que el Señor va a venir. Díganme ustedes, ¿yo lo creo? Si hago eso, ¿usted cree que el Señor va a venir? ¿Usted le está haciendo lugar? Amén. Así sea. Hay respuestas que son de sí o de no y hay otras que son de amén. ¿Cierto? No todavía. Pero mire, le invito a que empiece a cambiar de mentalidad. ¿Sí? No me voy a meter en complejidad histórica bíblica porque no es lo que nos hace falta ahora. Pero yo quiero que sepa que Dios siempre pidió una cosa de la gente. Y solo una, ¿eh? ¿Cuál es? Fuerte. ¿Cómo? No escucho. ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Todo? No, no pide todo. ¿Cómo? Creer.
Dios te pide una fe con obras. Dios te pide que hagas algo. Tenés que creer. Y tu fe se tiene que demostrar haciendo ¿qué? Un lugar. Dios siempre tuvo un problema con la gente o los objetos o los ídolos que ocupaban su lugar. Porque Dios quiere un lugar. Capaz que no viene todos los días, pero es su lugar. ¿Cierto? Es su lugar. Es de Él. Y eso es lo único que nos ha pedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Un lugar. Jesús necesitó un lugar. Juan preparó un lugar. Preparó un camino. Niveló el terreno. Y dijo, acá baja la Nueva Jerusalén. Acá es el lugar donde va a recibir la gloria esta casa. Acá va a venir Jesús. ¿Qué pasa si usted está construyendo y no nivela? ¿Cómo le sale? Tiene que hacer unos cimientos como de 4 metros, ¿cierto? Tiene que preparar el lugar, tiene que preparar el camino, tiene que preparar el terreno, tiene que preparar la habitación. Si no empezamos a tener un lugar al que Dios pueda venir cuando Él quiera, nunca vamos a dejar las escaleras, las torres, la religión que nos dice que si hacemos cosas vamos a poder subir, vamos a poder salir volando, ¿vieron? Tenemos que empezar a generar un espacio para Dios, a generar un lugar fijo, que no movamos más, ¿sí? Y concretamente les quiero hablar de la oración. Usted ora cuando puede, usted ora cuando le calza, va moviendo las horas de la oración como más puede. Nada bueno sale de ahí. Porque un día no va a poder y ese día no va a orar. Yo voy a empezar a negociar. Usted es madre, manda a los hijos a la escuela y sabe que es ese momento el único momento que usted tiene soledad en su casa y tiene paz. No se ponga a ver una novela turca con un té en ese momento. ¿Estamos? No se ponga a ver una serie de Netflix. No, si los chicos van a la siesta, es muy normal querer echarse una siesta. Pero usted no negocie el espacio que usted le dedica a Dios. Y si es ese, es ese. Si usted sabe que después no hay más, es ese. Si se levanta temprano a trabajar o a estudiar o a hacer lo que fuera y sabe que después no para nunca, ¿qué tiene que hacer? Levántese media hora más temprano, muy bien. Levántese media hora más temprano y no lo negocie nunca. Porque o es espacio de Dios o es espacio suyo. Si es suyo, usted hace lo que quiere con ese espacio. Si es de Dios, no. Y Dios, ¿saben qué? Quiere bajar. Dios se quiere manifestar. Dios quiere empezar a funcionar. Dios quiere agarrar nuestras debilidades y hacerlas nuestras fortalezas. ¿O qué acaso Dios no quiere? ¿O Dios no tiene planes de bien? Empezamos de nuevo. Hasta que entendamos que Dios tiene planes de bien, ¿cierto? No es la duda ya si Dios quiere hacernos el bien. No es la duda si Dios se quiere manifestar acá. No es la duda si quiere que esta congregación crezca, ¿cierto? ¿Quién duda de esto? Nadie. Sabemos que el Señor lo va a hacer porque quiere hacerlo. ¿O no? ¿Dios lo va a hacer? ¿Dios lo va a hacer? ¿El Señor viene? ¿El Señor viene? Preparemos entonces camino en el desierto. Enderecemos la senda de nuestros pies. Hagámosle un lugar. Porque el Señor es lo único que siempre nos ha pedido. Que le hagamos un lugar y que nada ocupe su lugar. Y que si Él no está, que quede vacío. Porque Él quiere tener un lugar vacío para Él.
para que Él pueda venir cuando a Él se le antoje. A hacer las cosas que Él quiere hacer, no las que vos te ganaste, no las que vos decís que mereces porque sos un buen tipo, porque haces todo bien. No, las cosas que Dios te quiere dar, que son mucho mejores que las que vos crees que te mereces, que las que vos crees que vas a lograr con tu esfuerzo. ¿Y saben qué? Yo les voy a conceder algo. Nuestra vida es como este Belén, muy chiquito, muy corto, muy pequeño, muy saturado. Cientos de 65% de ocupación hotelera. Eso somos nosotros, esa es nuestra vida. Llenísimos estamos. Apenas se nos hace un hueco, parece que hay fila de cosas que nos quieren entrar. ¿No les pasa a ustedes? Cosas que hay que hacer o cosas que queremos hacer. La serie que vi que quiero ver, ¿cuándo la voy a ver? Apenas pueda la voy a ver. Apenas se me libere un hueco, meto algo ahí. Apenas se me libere un hueco, meto un laburo ahí. Apenas se me libere un hueco, meto algo. Meto una novela turca, lo que fuera. Cualquier cosa, meto una siesta. Estamos viendo el momento en el que se nos liberan los espacios para meter otra cosa apilada ahí. Se los concedo, es súper difícil. Y cuando tenemos un hueco y era inesperado, ¿qué hacemos? Y no teníamos un plan para llenarlo, porque el hueco justo lo tuvimos en el micro, viajando. Y tuvimos un hueco ahí, ¿qué hacemos? Celular. Scroll, TikTok, Instagram, Facebook, la red social que más les guste, YouTube. No lo tenía planeado, pero ahí me pongo. Chácate, ¿cierto? Perdiendo el tiempo. Y hay veces que sentimos que no hicimos lo suficiente en el día y necesitamos un recreo. ¿Y qué hacemos? A la noche, chiquiti. ¿Cómo te vas a levantar temprano si estás dale que dale para orar al Señor? Toda nuestra vida moderna conspira para que no le demos este lugar al Señor. Es un esfuerzo que tenés que hacer, muy difícil. Pero a mí el Señor me dijo que este paquete era para vos, que podés, que vos podés hacer el lugar donde no hay, que vos podés ser la voz que clama en el desierto diciendo, el Señor viene. Háganle camino al Señor, háganle espacio al Señor porque viene. Y no importa la vida moderna que tengamos, el Señor viene igual. No importa la agenda que tengamos, congregacional, personal, laboral, de cumpleaños. Vieron que cae septiembre y chau, todos los cumpleaños del año caen ahí. Pero no importa. No importa que lanzaron una serie que vos querías ver, que está re buena, que te han recomendado. Finalmente no importa. Lo que importa es que Dios tenga lugar. De ahí sale todo lo demás de tu vida. Y esto es algo que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran antes. La obediencia al Señor no es algo que se impone. No es algo desde afuera hacia adentro. ¿Quién pensaba esto? Porque yo lo pensaba hasta relativamente hace muy poco. Obedecer es hacer lo que te dicen, sea quien sea. El pastor, Dios, tu jefe, ¿cierto? ¿Quién más? El discipulador, que me mandó a hacer caso de oración. Lo tengo que hacer. Viene de afuera, hacia adentro, ¿cierto? Ahora, yo hace poco aprendí algo diferente, que me voló la cabeza, que me hubiera gustado, que me lo hubieran dicho cuando tenía 16 años. Porque me hubiera ahorrado un montón de problemas. Y es que la obediencia es desde adentro hacia afuera. Vos no podés obedecer al Señor si no lo conoces. Y vos nunca lo vas a conocer si no le haces un lugar. Vos vas a conocer lo que otros te dicen del Señor. Y ese Señor que otros tienen te va a dar órdenes que vos no vas a entender. Y te va a costar un montón seguirla. Pero si vos tenés un lugar vacío donde el Señor puede descender,
lo vas a empezar a conocer y va a empezar a crecer en vos algo muy importante y muy fundamental que no se puede reemplazar de otra manera. Y de ahí sale la obediencia al Señor, de ahí sale la carga, de ahí salen un montón de cosas. Quiero hacer una referencia a algo que la pastora Jessica mencionó recién. El Espíritu añade a la iglesia a los que van a ser salvos, ¿cierto? Es bíblico. ¿Usted ha leído lo que está antes de eso? Con mi esposa hablábamos, creo que hoy. Che, ¿no es llamativo que Hechos, la Biblia, toda, no tenga como prioridad lo que muchas veces nosotros tenemos como prioridad? En esta vorágine de que queremos hacer cosas por Dios y por la gente y por las almas acá y las almas allá. Y no hay ningún versículo realmente que te diga lo importante, más de todo lo importante en una vida cristiana y congregación es las almas, que busques las almas a toda costa, que hagas campañas evangelísticas. Pucha, no lo dice en ningún lado. Hagan campañas evangelísticas porque esa es la forma de crecer. Lo que dice antes es que tenían en común todas las cosas, que compartían el pan, que perseveraban en la oración, en el templo, en la lectura de la palabra. En otras, parafraseando, resulta que tenían un montón de lugar preparado, vacío, donde se encontraban con Dios frecuentemente. Y Dios decía, allá hay lugar. ¡Fum! Y les tiraba a la gente. Y se convertían de a miles. Un exitazo esa campaña evangelística, siento. Había que juntarse a comer y orar. Les invito a que vean sus casas de oración con este mismo enfoque que acabo de decir. Que sean lugares para Dios. Que sean lugares donde comer, compartir, perseverar en la oración. Porque bíblico es que así es como el Señor añade a la iglesia lo que hay que hacer. Los que tienen que ser salvos, ¿sí? Dejándole un lugar. ¿Y cuánto nos cuesta dejar un lugar? ¿Cuánto nos cuesta no enchufar a la fuerza las cosas que no calzan porque tienen que calzar? Porque así es como se debe ser. Porque ese es el mandato que tenemos, social, espiritual o de donde sea que venga. Y no nos paramos a decir, che, ¿y a todo esto Dios tiene lugar? ¿Dios tiene lugar? Es una pregunta como muy básica, pero les estoy haciendo esta pregunta porque no nos la hacemos usualmente. ¿Dios tiene lugar para hacer crecer lo bueno dentro tuyo? Dentro tuyo. Porque no es que Dios te barniza, ¿viste? Te encera y te deja brillante. De hecho, eso también lo citó hace poco el pastor Elías. Los fariseos eran así, muy bonitos por fuera. Y Jesús fue muy duro con ellos y le dijo, sepulcros blanqueados. Lo que tienen por dentro está muerto. Son una muy linda tumba de mármol y tienen flores, hermosos. Pero por dentro están muertos. Yo quiero que te preguntes, ¿desde dónde estoy tratando de crecer? ¿Desde dónde estoy tratando de encontrar a Dios? ¿Estoy tratando de que la cosa vaya desde adentro hacia afuera? ¿O quiero ponerme un montón de cosas arriba, porque es lo que se supone que tengo que hacer, porque así se crece en el Señor, porque así es lo que quiere Dios, y nos vamos enchufando cosas arriba, cosas alrededor, empezamos a manejar, ¿vieron? Porque cuando creemos que las cosas son nuestras, empezamos a gestionar. No, a este lo voy a correr más para acá, para que este lo subo más para allá, para que así yo tenga más tiempo para hacer otra cosa acá, y vamos haciendo esas gestiones, esos enjuagues de plata, de gente, de reuniones, de muebles, de todo. ¿Sí? Gestionamos, pero no estamos administrando. No estamos administrando, porque un administrador en el Señor siempre le deja el espacio para Dios primero. Y depende de lo que ocurra en ese espacio, sale todo el plan, sale todo lo demás. Amén. Les voy a hacer una pregunta que siempre les hago, que estoy acá. Discúlpenme, pero ¿ustedes creen que el Señor tiene suficiente con lo que está pasando acá?
con ustedes, con su vida, con su familia. Agustín nos hablaba de que compartir una palabra acerca de ser un altar. Un altar, Agustín, es un espacio vacío, en el cual se ponen cosas, pero que en general está vacío. Un espacio para Dios. Nosotros queremos meter a Dios en un lugar de nuestra vida, concreto, y no dejarle el lugar. El Señor nos quiere encontrar y no ha tenido suficiente. No ha tenido suficiente para nada, porque el Señor es insaciable. Y quiero cerrar con algo que es que me gustaría que entendamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos se han hecho esta pregunta alguna vez? ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Para qué me has llamado? Me apartaste desde el vientre de mi madre con un motivo, Señor. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Señor, tu palabra dice que antes de la fundación del mundo me escogiste para un propósito determinado, para una tarea, ¿vieron? Y empezamos a flashear que es como que somos un agente secreto, un enviado del cielo para hacer algo, y tenemos algo que solamente nosotros podemos hacer, y si nosotros no podemos hacer, pobre Dios, porque no va a poder hacerlo. Creo que con eso último que acabo de decir, le voy a dar la introducción a la idea para cerrar esto. El Señor no tiene un plan para vos. ¿Cierto? El Señor no tiene un plan para vos. El Señor tiene un plan del que quiere que formes parte. Es al revés. El Señor tiene un plan del que quiere que formes parte, del que quiere que hagas algo. Si vos no sos diligente con eso que se te entregó, la parábola de los talentos nos dice qué fue lo que pasó. Tu parte que no atendiste, se la va a dar a otro. Lola, el Señor siempre hace lo que quiere y siempre su plan va a avanzar. ¿Sí? Entonces, si el Señor es el que tiene un plan y nosotros nos sumamos a ese plan, se dan cuenta que hay una incongruencia. No podemos decirle, Señor, me tiro la pileta, espero que la llenes con agua, amén, te ungís y saltás. Señor, acompáñame en mis aventuras. Dios capaz que por el amor que te tiene, te pone un poquito de agua, así no te la das con todo. Pero el Señor, si no te mandó, mejor no vayas. El tema es que tenemos este problema de que queremos que Dios nos acompañe en la aventura. Tenemos como una mochilita, le cargamos el sanguchito, el agüita, el mate, el rollo de servilletas para limpiarnos, unas tortitas, y a Dios lo metemos a mí también, ¿cierto? Y nos vamos de expedición con el Señor en la mochila que nos acompaña, ¿vieron? Porque el Señor es un accesorio, está ahí para funcionarnos a nosotros. ¿No, cierto? No suena muy bien lo que estoy diciendo. No. Resulta que nosotros somos los que estamos en el camino del Señor. Y nosotros somos los que lo seguimos a Él. Entonces, tu vida está en función de la suya. No es al revés. Todo el sacrificio de Cristo y todo lo que Jesús vino a hacer fue con un motivo muy concreto. Al menos el que nos afecta a nosotros ahora. Y es que vos podás volver a tener una conexión con Dios. Porque no te lo merecías. Pero el Señor puso lo que había que poner, te pagó la deuda, porque no era que fueras tan valioso,
La deuda que tenías era muy grande. Y el Señor vino, te pagó la deuda, te rescató y dijo, vamos. Entonces, nosotros lo seguimos a Él. Si hay alguien adentro de la mochila de otro alguien, somos nosotros dentro de la de Él. Somos herramientas en su camino y hacemos lo que Él quiera. El tema es que si eso es así, tenemos que dejar de negociar el espacio que es para Dios, porque ¿saben qué? Si no aprovechamos ese espacio, en vano murió Cristo. Tu fe está muerta. Porque las obras que nos pide el Señor son obras de arrepentimiento. La fe tiene que producir obras de arrepentimiento y lo pide desde Juan. Lea por favor Lucas 1, le va a encantar, porque dice un montón de cosas. Pero Juan mismo dice, produzca su fe obras de arrepentimiento. Obras de arrepentimiento, cambien. ¿Y qué cosas van a cambiar? Meter a Jesús dentro de los malabares que estás haciendo con tu vida no es cambiar. Seguir por donde ibas, pero con el accesorio último modelo de Jesucristo, con el electrodoméstico del Señor, no es el cristiano. Cristo no es un servicio que vos agregás a tu vida, no una suscripción como Netflix. ¿Sí? Cristo es hacia lo que tu vida tiene que ir. Y tenés que seguir trabajando, tenés que ser padre de tu hijo. No quiero que acá ninguno vaya a un monasterio y abandone a su familia. ¿Sí? Pero tenemos que ser conscientes de algo. Jesús murió por esto, para que recuperáramos la relación con Él, para que recuperáramos ese lugar donde encontrarnos, ese espacio vacío. Eso es lo que el Señor quiere de vos, encontrarte. Encontrarte. No quiere que le pidas cosas, no quiere que le busques la lista de supermercado, como ya hemos hablado un montón de veces. Él quiere encontrarte a vos. Él quiere encontrarse con vos. Y en esa habitación, en esa intimidad, hacer nacer algo nuevo, algo que el Señor te va a dar. ¿Qué es lo que estás esperando? Pero no viene de afuera, no viene porque otro te lo diga, no viene ni por la palabra que yo te estoy diciendo, no viene por esta palabra. Lo que el Señor va a hacer en tu vida no viene de lo que nadie diga acá adelante. Lo que el Señor va a hacer nacer en tu vida viene de tu vida, viene del espacio que vos le hagas. Y es más importante ser constante que apartarle 3 horas un día y después nunca más. Apartarle 5 minutos todos los días, 10. Sé constante y te lo vas a encontrar. Sé constante y te lo vas a encontrar. ¿Quién dice amén? Bien. Con esto cierro, pero quiero que sepas algo. Esta información nueva que tenés demanda una respuesta. No para mí, claramente. Yo soy el cartero. Pero demanda una respuesta de tu vida. Puedes seguir como venís, haciendo malabares, metiendo las cosas, acomodando, gestionando, pero el Señor te está demandando una respuesta. Si tenés fe, entonces demostralo con obras de arrepentimiento y hacer el lugar al Señor, porque el Señor viene y nosotros tenemos que dejar que tome su lugar. Le quiero pedir al Ministerio de Alabanza que pase y me gustaría cerrar con una oración. Si me quiere acompañar alguno de nuestros pastores, se lo agradecería mucho también. Cualquiera de los dos que venga, ¿ah?